Bueno, lo digo principalmente porque lo constato y ese es mi trabajo. Mi trabajo es uno de ver qué está pasando en el país y tratar de entenderlo. Toda la vida ha sido ese mi trabajo. Y yo empecé, mi primer trabajo fue ser jefe de cuentas nacionales y tengo casi se me ha quedado ese afán simplemente de registrar, documentar un poco de sesgo contable de qué está pasando. Entonces, cuando empecé a estudiar la economía rural, lo primero que quería aclarar era qué exactamente había estado pasando con la economía rural. Hay ideas, yo fui con ideas que se compartían mucho, se siguen compartiendo. La idea básica acerca de la economía rural, que es una idea que ya tiene décadas, quizás casi un siglo, la idea es que la economía rural peruana se ha quedado y por eso se identifica con alta pobreza. La pobreza que había originalmente sigue ahí y que poco ha cambiado. Yo escucho esa frase repetidamente y me da mucha pena. Incluso hace poco lo he escuchado de autoridades que me chocó, porque ahora no debería yo quejarme mucho, porque cuando yo empecé este estudio yo tenía esa idea, y más bien mi pregunta era tratar de entender por qué, y mi hipótesis era de que el problema es la distancia, el alejamiento, cómo va a haber desarrollo en lugares así. Entonces, pero cuando empecé a hacer el estudio, rápidamente descubrí que había mucho más movimiento de lo que me había imaginado. Y ahí es que empecé a ver ya más formalmente las estadísticas, estudios distintos. Y poco a poco me fui dando cuenta que aquí, debajo de nuestras narices, se había venido dando una revolución productiva que no ha sido tomada en cuenta. Y así fui poco a poco sumando, restando, buscando indicios y de ahí al final he podido documentar eso, de que aquí hay un despegue sin precedentes, como es la pregunta. Ahora, más allá de que esa es la razón, también es porque es necesario tratar de entender el porqué. Y entonces mi investigación se ha ido especialmente a eso, o adicionalmente a eso, y ese es el tema comunicativo. Reduciendo todo este fenómeno a dos números, que es lo que he documentado, me he ido haciendo historia larga y regresé hasta el año 1900 para ver cómo había venido el sector rural peruano. Desde 1900 hasta más o menos mediados de los años 90, o sea, casi todo el siglo, calculé que el ingreso promedio, o sea, de la torta rural, o sea, del total del ingreso rural, excluyendo la gran minería, ¿no? El ingreso promedio había crecido del orden de 1 y pico % al año, o sea, casi nada. No es cero, pero mucho de eso se estaba dando en la era rural, pero en la costa. Es donde primero se dio, y algo también en la montaña y en algunos valles de la sierra, como el Mantaro, Chancay. Entonces, si bien era 1 y pico %, mucho de eso venía de unos cuantos lugares nomás. Y la mayoría era más cerca a cero, menos de 1 en todo caso. Entonces, ese es el primer número, que durante 100 años es del orden de 1 o menos % de mejora al año. O sea, casi estancamiento. Pero cuando uno ve los números, desde el año, en particular he usado el año 94 para acá,
el crecimiento promedio de ese ingreso, en vez de ser 1, es 7%. Y esto está súper constatado, está en las estadísticas de la producción agropecuaria. La producción agropecuaria empieza a saltar en todo el país desde mediados de los años 90. Antes tuvo épocas algo mejores, pero después tuvo un largo estancamiento, los 70, 80, pero ahora ha dado un despegue. Cuando uno mira no toda la agricultura, sino la agricultura de la sierra, es igualito, es de igual velocidad, crecimiento, y esa es la suma de la producción de papas y de tara y de maíz y todo. Lo de siempre. Hay algunos productos nuevos, que es quinoa, que están entrando, pero mayormente es lo de siempre. Y la productividad, hoy día han salido unas estadísticas de cómo se han ido achicando los minifundios entre los dos últimos censos agropecuarios. Es cierto, pero la gente lo considera terrible, un desastre. ¿Cómo se puede? Pero mira, esta revolución productiva se está dando en los minifundios, porque no hay mucho más allá de los minifundios en la sierra. Y entonces necesariamente se está dando en una combinación de fundos medianos, pero chicos, y minis. Entonces, pero no es solo ese aumento en la producción, que es extraordinario, sino también hay un vuelco histórico en lo que yo llamo las transferencias financieras. Porque todos sabemos, así aprendimos desde el colegio, que como era antes, gran parte de lo que se producía en las áreas rurales del país se lo llevaban, se lo metían en su bolsillo unos cuantos hacendados. Entonces, de lo que se producía 100, se sacaba 20, 30, 40, 50, nadie sabe cuánto exacto. Entonces se los salía. Y el gobierno no hacía nada en las áreas rurales, ni menos habían emigrados que mandaban plata. Hoy día todo eso ha cambiado totalmente. Hoy día ya no hay hacendados, para empezar, o sea que ya no hay esa transferencia. La población de la sierra tiene gente afuera que manda transferencias considerables, pero especialmente desde el gobierno. El gobierno ahora transfiere a través de escuelas, postas médicas, construcción de caminos, programas de alimentación, juntos, etcétera, etcétera, una cantidad enorme que llega del orden a algo así como la cuarta parte del ingreso total rural. O sea, ha pasado de ser negativo a ser súper positivo. Entonces se han sumado las dos cosas. La gente está produciendo mucho más, pero además están recibiendo. Entonces, entre las dos cosas es que se llega al 7%, que es fabuloso para el país. Día tras día uno lee nota tras nota de políticos diciendo que no ha cambiado nada y que la pobreza es igual y el gobierno no hace nada. Para no decir palabra más fea, es inexacto. No es lo que está pasando.